jornades que hem organitzat com a l'intergrup parlamentari Pau i Llibertat per al Sàhara, en aquestes jornades de viure al Sàhara, on volem posar i visibilitzar la situació d'aquest territori que fa massa temps que viu en conflicte. Des del mes de març hem estat xerrant de diferents qüestions, com són l'educació, la solidaritat, la dona i el jovent, l'educació, la sanitat, torno a dir. I avui el tema que hem de tractar serà una mica més, potser més dur d'escoltar, perquè estem xerrant dels drets humans als territoris ocupats. Jo ara canviaré de llengua, si us sembla bé, perquè els nostres convidats ens puguin entendre bé, i un cop feta aquesta presentació. I abans de continuar, sense cap dubte, agrair la col·laboració inestimable de l'Associació dels Amics pel Poble Saharaui, Anna Caterina Rosselló, que la tenim aquí davant, sense els quals aquestes jornades segurament haguessin estat moltíssim més complicades de fer. Hablar de derechos humanos en los territorios ocupados, yo creo que casi sería más interesante o más conveniente decir la falta de derechos humanos en los territorios ocupados. Están viviendo una violación constante de dichos derechos con un objetivo concreto, que es someter y reprimir cualquier tipo de disidencia. Y todo bajo un silencio cómplice de una comunidad internacional que no actúa, que no responde, que no se mueve. Todo ello genera una sensación de impunidad ante una justicia que se instrumentaliza precisamente para luchar contra esta disidencia. El caso del Sáhara debe ser uno de los casos más vergonzantes que tenemos actualmente, puesto que es la última colonia africana a la cual no ha podido acceder a su derecho de autodeterminación. A pesar de que tanto España como Marruecos, en su momento, en su día, firmaron el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. Allá en el año 66 se hizo el pacto y posteriormente lo firmaron, tanto España como Marruecos, insisto. La realidad es que el pueblo saharaui es el depositario del derecho de autodeterminación al poseer todas las características históricas, territoriales, religiosas, étnicas y lingüísticas que conforman la realidad de un pueblo como tal. Yo ahora creo que lo más importante aquí es escuchar a nuestros invitados, que son las personas que realmente nos van a poner los puntos sobre las IES, y por alguna cosa también les hemos invitado. Hoy tenemos a El Ghalia Jimi, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos por el Estado marroquí. En la actualidad, si no estoy equivocada, es la única organización saharaui registrada por parte de las autoridades marroquíes, a pesar de que fue denegado desde el 2005 hasta el 2015. Y también es miembro del Comité de Familias de Saharauis Desaparecidos. También contamos con la presencia de Abdeslam Omar, que es el presidente de la Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos Saharauis. Nos gustaría que la señora Jimi, por su lado, nos explicara desde su experiencia dolorosa de haber vivido situaciones complejas y también como miembro de la asociación, cómo es su visión, sus experiencias, insisto. Y el señor Omar, nos gustaría que nos hablara de su labor, de la labor que está haciendo asociación y todas las derivadas que tiene. Lamento tener que limitar el tiempo. A la señora Ghalia se lo he explicado antes. Se lo explica usted, señor Omar. Limitamos un poquito el tiempo porque disponemos del tiempo que disponemos. Como mucho, le agradecería que su intervención fuera alrededor de los 10 minutos. Yo no me quiero enrollar más porque creo que aquí lo importante es escucharles a ustedes, con lo cual, señora Ghalia, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, permitidme agradecer al intergrupo parlamentario de las Islas Baleares por haberme invitado a participar con ustedes en esta importante videoconferencia que organiza para hablar de nuestra alarmante situación en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Aquí en esa conferencia me presento como miembro de ESACOM, la Instancia Saharaui contra la ocupación marroquí. Soy El Ghalia Abdullahi Jimi, activista saharaui de derechos humanos y miembro de la ejecutiva de la Instancia Saharaui contra la ocupación marroquí ISACOM. Soy sobreviviente de la desaparición forzosa y víctima de las atrocidades y violaciones marroquíes. Las viví en mi propia carne. Fui desaparecida durante casi 4 años con ojos vendados en un centro de detención secreto en Laayoune ocupado entre 87 y 91. Pero mi caso no es único.
Centenares de mis compatriotas fueron secuestrados y desaparecidos durante muchos años y otros siguen en paradero desconocido, entre ellos mi mamá abuela. Yo personalmente, desde mi liberación en 91 hasta ahora, vivo bajo el acoso, la intimidación, la vigilancia diaria, las represalias contra mí y contra mi familia, por una razón única, que defiendo los derechos fundamentales de mi pueblo y apoyo la independencia del Sáhara Occidental claramente. Marruecos no debería obligar al pueblo saharaui bajo su ocupación para la fuerza y la represión a ser marroquí, a pesar de él, pero hay que dejarnos elegir nuestro futuro político a través de un referéndum libre y democrático. Y hay que la comunidad internacional se implique positivamente en la solución de este conflicto olvidado para asegurar la paz y la estabilidad en toda la región del Magreb Grande y del sur del Mediterráneo. Mi testimonio es un testimonio simple ejemplo de muchos defensores y defensoras de derechos humanos y de todo un pueblo bajo la ocupación. Señoras y señores, amigas y amigos, como sabéis, España se retiró de su colonia, el Sáhara Occidental, antes de cumplir el proceso de descolonización y dejó al pueblo saharaui a su suerte en manos de una dictadura, que es el régimen marroquí. El 31 de octubre de 75, Marruecos invadió militarmente el territorio del Sáhara Occidental, impidiendo al pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre autodeterminación e independencia. Peor aún, el ocupante marroquí inició paralelamente una feroz campaña de detenciones, secuestros y ejecuciones contra la población civil en las ciudades saharauis, mientras que fuera de las ciudades la campaña era exterminio descarado y genocidio contra la población civil que huía de la ocupación. Los bombardeos con napalm y fósforo blanco vetados internacionalmente a los campamentos de desplazados civiles saharauis, sin hablar de las fosas comunes. Todos esos crímenes de lesa humanidad se cometieron bajo un asedio mediático, militar e impunidad. Amigos y amigas, desde la firma del acuerdo de cese el fuego entre el Polisario y Marruecos en septiembre de 91, la MINURSO, que es una misión de Naciones Unidas, está instalada en el territorio del Sáhara para la organización de un referéndum y vigilar el alto el fuego. Lamentablemente, esta misión no ha podido cumplir su mandato por el que ha sido criada, ni tampoco pudo proteger a los civiles saharauis de las violaciones y las represalias marroquíes. Hay que mencionar que nosotros, los militantes y defensores saharauis, en las zonas ocupadas usamos la resistencia pacífica como arma para reivindicar el respeto de nuestros derechos fundamentales y luchar contra la ocupación de nuestra patria. Pero desafortunadamente la comunidad internacional nunca ha escuchado nuestra voz. Amigas y amigos, las graves violaciones marroquíes que en varios casos equivalen a crímenes de la lesa humanidad y crímenes de guerra como el secuestro, la detención arbitraria, la tortura y el uso de la violación como arma contra los defensores de los derechos humanos y de los detenidos políticos saharauis. Son un hecho grave y unas violaciones continuadas y sistemáticas que la ocupación marroquí comete ante los ojos del mundo sin que la comunidad internacional mueva para ponerle fin, lamentablemente. Basta con referirnos aquí al sufrimiento de la militante y miembro de la instancia saharaui contra la ocupación marroquí, Isakom Sultana Khaya,
y su familia, incluida su hermana Ruera y su madre que tiene más de 80 años. Pueden seguir este sufrimiento y este asedio que ha superado los 6 meses con vídeo, audio y fotos. La situación de la familia Jaya en la ciudad ocupada de Bojador es muy peligrosa y muy preocupante, como lo es la situación de otras activistas en la misma ciudad. La situación de mi compañera y miembro de la ejecutiva de ISACOM, la militante Mina Ba'li, en la ciudad ocupada de Ayun, es otro caso. Mina se encuentra bajo una asfixiante asedio policial desde el 9 de mayo, día en que fue sometida a un ataque bárbaro y brutal dentro de su casa. Estaba acompañada de su hermana Barcalina, que es también miembro de ISACOM, y su compañera, la militante y corresponsal de TV saharaui Salha Boutinguiza, quienes fueron sometidas a vejaciones, insultos, maldiciones, el robo de sus teléfonos, cámaras y su computadora y aquella de su hijo menor, Saad. Este niño inocente presenció todos estos abusos que le afectaron profundamente, sobre todo porque su casa fue atacada 2 veces en la misma noche después de haberles cortado la electricidad. En el segundo ataque, un escuadrón de enmascarados allanó la casa para sacar a la activista y miembro de la ejecutiva de ISACOM, señor Lahsan Dalil, donde fue brutalmente agredido dentro y fuera de la casa y fue arrojado fuera de la órbita urbana de la ciudad en un estado muy lamentable. El régimen de ocupación marroquí también se venga de los activistas y sobre todo los defensores de los derechos humanos, limitando su capacidad de movimiento, pero especialmente privándolos de los derechos más básicos como el derecho al trabajo, en una política de recortar medios de vida. Más que eso, usa su injusto poder judicial para juzgar a los militantes por acusaciones fabricadas y falsas. Por eso siempre decimos que ya es hora que Naciones Unidas asuma su responsabilidad hacia el pueblo saharaui. Y ya es hora de que el Comité Internacional de la Cruz Roja intervenga e implemente las disposiciones internacionales implemente las disposiciones del cuarto Convenio de Ginebra, especialmente dado que Sahara Occidental presencia desde el 13 de noviembre de 2020 una guerra entre el Ejército Popular de Liberación Saharaui y el Ejército de la Ocupación Marroquí. Guerra que el régimen de ocupación traduje en nuestras ciudades ocupadas con más represión, tortura, detenciones, hostigamientos, secuestros, represalias e injustos juicios a defensores de los derechos humanos y profesionales de los medios de comunicación saharaui. El último de ellos fue el responsable de la red de medios de Gargarat, el militante Sabih Di, quien fue secuestrado en su lugar de trabajo en el puerto al oeste de la ciudad de Ayun ocupado. Y aún se encuentra bajo detención arbitraria. Seguramente la razón de su arrestado es venganza por sus posiciones en apoyo de la independencia de su pueblo y la cobertura mediática que realiza de las violaciones que Marruecos comete contra sus compatriotas. Señoras y señores, amigas y amigos, teniendo en cuenta las condiciones de la actual guerra en curso en territorio saharaui y lo que conlleva de represalias y abusos sistemáticos por parte de la potencia ocupante contra los civiles saharauis, en mi nombre y en nombre de ISACOM,
al que pertenezco, hacemos un llamamiento y a través de ustedes nos dirigimos a toda la comunidad internacional para acelerar el establecimiento de mecanismos de protección internacionales, mecanismos que garanticen a los saharauis el ejercicio de sus derechos fundamentales encabezados por el derecho a la autodeterminación y pongan fin a las prácticas degradantes y atroces que las distintas autoridades y organismos de ocupación marroquí continúan cometiendo en la zona ocupada del Sáhara Occidental. Desde la instancia saharaui contra la ocupación marroquí y SACOM, responsabilizamos al secretario general de la ONU y su Consejo de Seguridad de la persistencia del Estado ocupante marroquí en las violaciones de los derechos de los civiles saharauis en las zonas ocupadas, pues Marruecos no ha recibido ninguna crítica o ataque por parte de los órganos de decisiones de la ONU. E incluso considera esto públicamente como luz verde para violar nuestros derechos bajo el pretexto de seguridad y control de la situación securitaria en la región. Igualmente, responsabilizamos al Comité Internacional de la Cruz Roja del sufrimiento vivido por los civiles saharauis, quienes no disfrutan ni de las básicas protecciones internacionales en tiempo de guerra, bajo ocupación, sobre todo los 43 presos políticos saharauis agachándose en las cárceles marroquíes. Y finalmente apelamos a la movilización de la opinión pública internacional y en concreto al gobierno de España, ya que según la ONU sigue siendo la potencia administradora del territorio para poner fin a nuestro sufrimiento y garantizamos el ejercicio de nuestros derechos a la libre autodeterminación e independencia. Reivindicamos que se establezca un mecanismo internacional para abordar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de ocupación marroquí y para que se adopten medidas concretas a favor del respeto a los derechos fundamentales de los civiles saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y liberar inmediatamente a los presos políticos saharauis injustamente encarcelados en las cárceles marroquíes. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora Galia. Nos ha dejado con la piel así, alterada. Señor Omar, le agradeceríamos si pudiera... Uy. ¿Sigue estando? Dos segundos porque no está. Diu que ha tingut problemes de connexió. Ah, ho torno a provar, Xavi? De moment no està aconseguint tornar a entrar. Bueno, esperamos un minuto a ver si puede volver a conectarse. ¿Quieres que continuemos o esperamos prudencialmente a ver si se puede conectar el señor Omar? Bueno, lo comentado por la señora Galia era de esperar que nos pondría la piel de gallina. Yo me quedo sobre todo, hay dos aspectos que creo que son muy interesantes de lo que usted ha explicado, señora Galia. Todo el mundo sabe que la lucha saharaui es de resistencia pacífica, como usted ya ha remarcado. Y ante una situación, tal y como usted ha dicho, de crímenes de lesa humanidad. Claro, a mí me surgen preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con la MINURSO? ¿Qué pasa? O sea,
está llevando su cometido o no, porque usted ha hecho una clara denuncia contra la comunidad internacional, ante lo cual yo estoy muy de acuerdo con usted y, de hecho, yo en la presentación he hablado de ese silencio de la comunidad internacional. ¿A qué cree que es debido? ¿Tal es el poder de Marruecos para impedir que la comunidad internacional realmente se quiera implicar en su lucha? Cuando se reconocen desde todos los ámbitos que tienen derecho al proceso de autodeterminación. Señora Galia. Uy, el micrófono. Ahora, gracias. Creo que la MINURSO no ha hecho nada del todo, a mi punto de vista. Para mí y para todos nosotros como defensores de derechos humanos, que la MINURSO está disfrutando del mar y del sol en el Sahara Occidental, porque la mayoría de los crímenes que Marruecos ha cometido desde 91 hasta el momento eran bajo sus ojos y jamás no hemos visto ningún informe sobre esos crímenes desde su presencia en el territorio ocupado. Y cómo queremos que va a hablar de los crímenes contra la humanidad que ha cometido Marruecos desde 75. No tenemos ninguna confianza en la MINURSO y en su trabajo. Para mí es una antena de los servicios marroquíes. ¿Queréis los participantes aprovechar el tiempo para hacerle alguna pregunta a la señora Galia? Está siendo un poquito así complejo. ¿Me has oído? Sí, perfectamente. No, le comentaba si los demás participantes les apetecía aprovechar este tiempo para hacerle alguna pregunta mientras tanto y así podemos continuar con el diálogo que habíamos iniciado. Aquí tenemos una pregunta. Perdón. ¿Se permite a organizaciones de derechos humanos realizar tareas de observación e información en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf? Nos pregunta la señora Cristina Mayor. ¿Se les permite actuar a las organizaciones de derechos humanos en estos campamentos? La pregunta es de Abdeslam Omar. Es que aún no le tenemos. Es que ha tenido un problema de conexión y le hemos perdido. Por eso le decía que queríamos aprovechar este momento para poder seguir dialogando con usted. Entonces la señora Mayor nos hacía una pregunta de si se permite a organizaciones de derechos humanos realizar tareas de observación e información en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf. A mi conocimiento, en los campamentos de refugiados, según los informes de, por ejemplo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, no hay hasta el momento presos de opiniones. Y como la CONASAD, que es la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, está en los campamentos, de su competencia de observar y de informar sobre la situación en general en los campamentos. Es por eso nosotros también como defensores de derechos humanos pedimos siempre la amplificación del mandato de la MINURSO para que puede observar la situación de los derechos humanos que sea en la zona ocupada y en los campamentos de refugiados. El señor Casanova le pregunta ¿en qué situación jurídica están los 43 presos de los que habla que están en las cárceles actualmente?
La situación es una situación constante. Cada uno espera que finaliza su condonación. No hay ninguna apertura, ninguna opción de liberarles si no hay una prisión internacional, porque Marruecos a finalizar los juicios con los mismos condenación del tribunal militar que ha sido la primera vez. Y su situación es muy delicada, sobre todo con el coronavirus que circula últimamente en todas partes del mundo y sobre todo en las prisiones y cárceles donde no hay higiene, no hay atención médica, no hay espacio suficiente. Entonces, ojalá que Dios les protege. Pues sí. La señora Rosselló le pregunta cómo está la situación de la familia de Sultana Ayad. Es una situación muy delicada y muy preocupante. Una familia que vive bajo asedio, sin electricidad, poco agua, intimidación, miedo, siempre viven con el miedo, con el ruido, lejos de ninguna intervención de las instancias internacionales que deberían venir y escuchar a esa familia. Sultana Jaya y su hermana, el apoyo también de su mamá, no piden nada que pacíficamente que el derecho a la independencia. Y pueden declararlo pacíficamente como lo usan durante años y años. Jamás Sultana y su hermana y todos los militantes y saharauis no han utilizado la fuerza para reivindicar sus derechos. Una reivindicación, como he dicho en mi intervención, Marruecos no debería obligarnos de ser, a pesar de nosotros, marroquí. Hay que darnos la oportunidad de expresarnos de nuestras convicciones y de nuestra manera de elegir nuestro futuro político. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que supongo que los intereses también económicos a nivel de recursos naturales que dispone el Sáhara dificultan también todo esto. Ya a Marruecos supongo que no le interesa en absoluto perder esta... Sí, a mi punto de vista, Marruecos utiliza la pobreza del pueblo saharaui como medio de presionar sobre los saharauis, porque todos nosotros lo que tenemos como por ejemplo, medios de vida económicamente son algo que viene del ocupante. No tenemos otros medios. Es por eso Marruecos utiliza para mí es un esclavaje, no sé cómo se llama en español, es un esclavage económico. Sí, los convierten en esclavos económicos del país. Sí. Es mi punto de vista. Cada uno, porque, por ejemplo, la mayoría, y solo Marruecos lo conoce muy bien, que la mayoría extrema son por la independencia del Sahara. Es por eso Marruecos no quiere ir al referéndum, pero utiliza miles de maneras para presionar sobre los saharauis, para no les dar la oportunidad de salir en las calles. Como sabías que la última grande manifestación que
hemos utilizado es el 4 de mayo en 2003, donde ha salido miles de saharauis llevando banderas de la RASD, reivindicando solamente la independencia. Y desde esta manifestación, Marruecos ha tenido una decisión política para no permitir otra vez a los saharauis de salir plenamente y expresarse de sus deseos políticos. Es por eso que a cada vez vemos solamente pequeñas manifestaciones que pueden ir a un sitio lejos de los hijos de los servicios hasta que vienen y dispersen la manifestación. Entonces, la situación es muy delicada y sobre todo que después de 2014 hasta el momento ya 6 años, nadie no puede acceder al territorio como observadores, abogados solidarios. Estamos lejos de ojos de los observadores. Y Marruecos siempre nos acusan como defensores de derechos humanos que las informaciones son falsas, solamente queremos atacar a Marruecos y su presencia. No es la verdad que el pueblo saharaui en su mayoría quiera la independencia y quiera una vía para ir y ejecutar este derecho que es la autodeterminación. Muchas gracias. Ya por fin tenemos al señor Omar también conectado, después de un pequeño problema de conexión. Le agradeceríamos si pudiera aportarnos ahora su explicación. No hay buena cobertura, siempre. Ya. Señor Omar, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Por mi parte, también agradecer esta oportunidad que me brindan el intergrupo, pero también de la Asociación de las Islas Baleares. Rápidamente recordar que el pueblo saharaui lleva ya 137 años bajo dominio y ocupación extranjera, de los cuales más de 100 años de guerras, no hay que olvidarlo. Y justamente hablando de guerras, y supongo que ya les mencionó Jim Ghali, mi compañera, sobre la vuelta a las hostilidades a partir del 13 de noviembre, y ayer mismo una localidad fronteriza entre Argelia, Mauritania y el Sáhara Occidental fue atacada, bombardeada, y había solamente civiles en esa zona. Es una zona de tránsito, por lo que hay un peligro inminente que toda la región entre en una instabilidad que va a tener unas consecuencias muy duras para no solamente el Magreb, pero más allá, a Europa. De hecho, ya hay elementos que demuestran que Marruecos es capaz de tirar a su propia gente, a los niños, al mar, para chantajear a los europeos y especialmente a España, con el fin de que se reconozca su pretendida soberanía sobre el Sáhara Occidental. Ahora bien, en el tema que nosotros trabajamos es el tema de los desaparecidos, y tengo que recordar el papel importantísimo, sino más bien crucial, que jugaron muchos de nuestros amigos en Europa, especialmente a Carmen Rivas de las Islas Baleares, con las primeras campañas de adopción simbólica
de los desaparecidos, que justamente gracias a esa campaña que fue liberada Jimil Ghalia, Aminat Haidar y 322 otros desaparecidos que estaban en centros horribles en Qalat Maguna, Agdes, Skura, Pesisime, Bir, etc. Después de esa liberación, Marruecos volvió a su estrategia de negar los hechos de que no existen desaparecidos, hasta que en 1999 nos visita el señor James Baker, que era el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el asunto del Sáhara Occidental, y se sorprende que hay una lista de desaparecidos que Marruecos no da ninguna respuesta. Y dijo, Marruecos tiene que dar una respuesta. Y efectivamente, le entregamos una lista y Marruecos, bajo la presión de los americanos, no tuvo más remedio que dar una respuesta, aunque estaba llena de falsificaciones. Por ejemplo, la madre de Jimmy, o la abuela, que es Fatima Bad, decía que se había ido a Mauritania y no regresó. Pero al mismo tiempo reconocía 43 casos de muertos durante el secuestro. Como a Marruecos en su respuesta decía con afirmación que los desaparecidos están instalados en los campamentos de Tindouf, o en Mauritania o en España, nosotros a través de Naciones Unidas hemos exigido que se dé los detalles cómo Marruecos llegó a esas conclusiones y cómo estaba tan seguro, dado que daba una frase afirmativa en francés, decía, il est établi a tal lugar. Por lo tanto, esa presión continuó hasta que en 2010 se publica de manera muy discreta a través de Internet un informe sobre las recomendaciones de lo que había creado unos años antes, en 2004. Marruecos creó la Instancia de Equidad de Reconciliación, que presentan como un proceso de transición judicial, justicia transicional, perdón, pero la finalidad de esa instancia era más bien lavar la imagen de Marruecos y intentar archivar todas las violaciones sin que haya ni justicia, ni verdad, ni una reparación adecuada a las víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. Y gracias a las presiones que hemos llevado, pues Marruecos volvió a cambiar la versión, reconociendo esta vez, minimizando el número a 940 casos, tanto en Marruecos y el Sáhara Occidental, desde la independencia de Marruecos en 1956 hasta la muerte del padre del actual monarca en 1999. Y cuando hemos leído los detalles, encontramos que entre los 940 casos reconocidos por Marruecos, 638 son saharauis, de los cuales más de 20 son niños, o eran niños en el momento del secuestro, incluso bebés, y más de 70 mujeres. Marruecos tiende con ese informe dar un carpetazo al dossier de los desaparecidos, reconociendo que han muerto, con un modo operandi repetitivo que dice: hay pruebas fuertes de que ha muerto durante el secuestro, la detención. Reconoce, sin embargo, que fueron elementos del ejército, de la policía,
incluso en algunos casos de la propia servicios secretos marroquíes que han sido detrás de los secuestros. Todos estos elementos, además del trabajo que hemos desarrollado sobre las fosas comunes, han sido presentados mediante los responsables del equipo forense en la persona del señor Francisco Echeverría Gabilondo y de Carlos Fehrenstein, ambos de la Universidad del País Vasco, ante la Audiencia Nacional, donde hemos presentado ya una querella en 2006 por genocidio contra el pueblo saharaui. Y nos dio el juez razón, reconociendo esa verdad jurídica que es el genocidio del pueblo saharaui en un auto del 9 de abril del 2015. Sin embargo, los 11 procesados por el juez Pablo Ruz, como el otro procesado en un otro auto por el juez de la Mata, ambos no han sido detenidos, ni a pesar de que hubo una orden de detención, de búsqueda y captura, pero no hubo la cooperación adecuada tanto por el gobierno español como por, obviamente, el gobierno marroquí. Y por lo tanto, esa querella ahora mismo tiene que ser reactivada por nuestra parte, por tanto los graves crímenes que se están cometiendo hoy en día y que son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, e incluso es el inicio de un otro genocidio que se está llevando ante los ojos del mundo entero sin que haya una actuación. Y si vemos que Marruecos cómo puede actuar con su propia gente en Ceuta, se pueden imaginar de lo que está haciendo en un Sahara, como dijo Jimmy El Ghalia, herméticamente cerrada del mundo. Es el único lugar en el mundo donde no hay una presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que está en Palestina ocupada, que está en Corea del Norte, está en Colombia, está en todas partes, está en Marruecos, obviamente, hay una oficina abierta en Rabat, está en los campamentos de refugiados, en Argelia, está en todos los países del mundo. La única excepción son los territorios ocupados. Y obviamente no visita desde el 1996 ningún preso político o militar saharaui, a pesar de que es su tarea de velar por el cumplimiento de los convenios de Ginebra y las partes de los convenios, y esto no es responsabilidad únicamente de Marruecos, que debe acatar. Parece que lo hemos perdido. ¿Xavi? Pues sí, estamos teniendo serias dificultades técnicas. Sí, s'ha desconnectat. Intentaré contactar amb ell. Vale. Recuperamos el diálogo. Lamento que esté siendo tan caótico esta tarde, pero la técnica es la técnica. Bueno, nos quedan un par de preguntas que todavía hacen los compañeros. A Jimmy, si quieres continúo. Cristina Mayor nos dice, en las últimas semanas hemos conocido casos de violación y violencia hacia las mujeres. ¿Se ha aumentado esta violencia hacia las mujeres por la situación actual? Sí, Jimmy, es para usted la pregunta. La voz. ¿No me oye bien? No, por favor, repite. Sí, sin ningún problema. En las últimas semanas hemos conocido casos de violación y violencia hacia las mujeres. ¿Se ha aumentado esta violencia hacia las mujeres por la situación actual?
No, para mí no solamente últimamente que hay esa violencia contra las mujeres saharauis, pero desde el primer paso de la invasión marroquí al Sahara, ha atacado directamente a la mujer saharaui porque Marruecos sabe bien el papel que juega la mujer saharaui en general en la sociedad beduina saharaui. Es por eso siempre, porque la mayoría de las mujeres bajo la ocupación han pasado por la desaparición forzosa y viven marginalizadas bajo una represión económica. Puedes imaginar que desde la invasión marroquí, la mayoría de las mujeres saharauis que sus maridos han ido a los campamentos como miembros del ejército marroquí, el ejército saharaui de la liberación, Marruecos les dan en el principio de su invasión 30 euros al mes. Actualmente les dan casi 100 euros al mes a unas que tienen una ocasión para tener esa ayuda. ¿Qué puedes imaginar con 100 euros actualmente con los hijos, la familia? Y nosotros, la familia en nuestra cultura no es solamente una pareja, pero los hijos, los padres, los abuelos, las tías. Entonces, esa presión económica y la marginalización sobre la cual vive la mujer saharaui desde el primer día de la invasión marroquí hasta el momento, les afectan psíquicamente y físicamente. Señora No Galia, no es disculpe que la corte, es que hemos podido recuperar al señor Omar y me gustaría a ver si podemos continuar la conversación con él. Lamento las dificultades técnicas esta tarde. Si no le importa, le voy a dar paso al señor Omar a ver si podemos tenerle 5 minutos más conectados, si funciona todo bien. Discúlpeme, señora Galia. Discúlpeme. Ok. Bueno, a ver si ahora podemos continuar, señor Omar. Sí, muchas gracias. Diría que es muy lamentable para nosotros que exista un lugar donde ni siquiera hay un mínimo de presencia de la humanidad, de un trabajo humanitario como lo que puede desarrollar el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y creemos que no es culpa solamente de Marruecos, que obviamente impide que haya un acceso del propio Comité Internacional, pero también creemos que hay una complacencia, incluso complicidad, de ciertos sectores del Comité Internacional. Me duele mucho decirlo así, pero tenemos un dato muy relevante. En 2013, cuando en enero hemos descubierto los primeros fosas comunes, hemos pensado directamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que tiene un programa Missing, tiene unos expertos en materia de exhumación y hemos solicitado su apoyo. Y el señor Mono, que era el responsable de Medio Oriente y Norte de África, nos dijo que es una tarea muy complicada, lo que sí sabemos, que cuesta mucho, también lo sabíamos, y que a menudo no responde a las expectativas de los familiares, también lo sabemos. Y añadió una cosa que me sorprendió, y es que probablemente el ADN había desaparecido en el desierto. Y como hemos trabajado con el señor Carlos Bernstein en un documento de investigación que está en 2 tomos de 1160 páginas, publicado
en 2012, bajo el título Oasis de la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos. He recurrido a él para saber si hay posibilidad de exhumar esas fosas comunes. Y él es así como contactó con Francisco Echeverría Gabilondo y que dijo que todo lo contrario, si ellos han podido trabajar en fosas de la época de la Guerra Civil Española y han tenido resultados positivos, es que probablemente sea también el caso si los cuerpos están enterrados mínimamente. Y es así como hemos podido tener los primeros 8 cuerpos identificados, pero también con su descubrimiento hemos descubierto nuevamente las mentiras de Marruecos en ese informe que he dicho que ha publicado por vía internet sin informar directamente a los afectados, tanto a los familiares como al conjunto de la sociedad, porque esto se trata de una cuestión que concierne el mundo entero. Y en dicho informe, 4 de las personas halladas, de los cuales 2 niños, Pues sí, muy mala conexión. Pedimos perdón, pero la técnica es la técnica. Xavi. Ara parlarem bé i a veure si torna a connectar. Vale, perfecte. Si la connexió no és molt bona, li podem suggerir que aturi la càmera i així utilitzarà menys amplada de banda. Ara, si se li desconnecta completament, em pot servir. Bueno, continuamos a trompicones con esta sesión. Harto difícil. Nos estaba una pregunta y ya no sé que podamos recuperar al señor Omar para acabar de hacerle alguna pregunta más. Tendríamos que ir ya dando por finalizado esta sesión tan accidentada, ante la cual vuelvo a pediros perdón. Bueno, tenemos otra pregunta más. Nos hace el señor Gómez. Como parlamentario, me preocupa que una entidad que representa una misión de Naciones Unidas tenga esa consideración de antena de los servicios de Marruecos. ¿Comparte esa misma opinión el gobierno de la RAST? Bueno, está un poquito mal escrito. ¿Comparte esa misma opinión el gobierno de la RAST? ¿Qué relaciones mantiene actualmente el gobierno de la RAST con la dirección de la MINURSO? Señora Gale, si pudiera ayudarnos. Hola. ¿También le hemos perdido también? Creo que sí. Yo creo que, estimados... A ver. No, ella pareix que té connexió. Ah, vale, es que semblava que s'havia quedat aturada. A ver. Señor Omar, ¿nos oye? ¿Nos oye, señor Omar? Sí, los oigo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, en realidad ya deberíamos ir yendo acabando su discurso para que puedan hacerle un par de preguntas y ya iremos acabando esta accidentada sesión de esta tarde. Pero bueno, continúe con lo que tenía que decirnos. Simplemente que a pesar de ese reconocimiento y a pesar de que ha vuelto a mentir a las familias, Marruecos sigue sin facilitar los correspondientes trabajos de exhumación, de restitución de los cuerpos. Ha reconocido, por ejemplo, que la madre de Galia ha muerto durante su secuestro, pero hasta la fecha no le ha entregado el cuerpo, no ha hecho todo el proceso de investigación judicial sobre estos crímenes muy graves, como son las desapariciones forzadas. De hecho, en ese trabajo de investigación por Carlos Bernstein,
se llega a la conclusión que tenemos en el Sáhara Occidental el más alto porcentaje de desapariciones forzadas. Muchas gracias. No, a usted, y lamento lo complicado que está siendo todo. Aprovecho para hacer una pregunta que había dejado hecha un compañero, el señor Gómez, y que nos decía: como parlamentario, me preocupa que una entidad que representa una misión de Naciones Unidas tenga esa consideración de antena de los servicios de Marruecos. ¿Comparte esa misma opinión el Gobierno de la RAS? ¿Qué relaciones mantiene actualmente el Gobierno de la RAS con la dirección de MINURSO? Lo que está claro después de oírles tanto a ustedes dos es que la cooperación interna, o sea, la presencia internacional brilla por su ausencia. Los organismos internacionales no están haciendo su trabajo. Entonces, ¿cree que realmente existe algún tipo de relación entre la RAS y la dirección de la MINURSO? Está actualmente en el nivel más bajo desde el inicio de su creación en 1991, porque cuando se creó tenía un mandato muy claro con elementos que abarcaban incluso la cuestión de los derechos humanos, porque el punto 3 hablaba del intercambio de presos de guerra y la liberación de los presos políticos saharauis. Esa tarea no fue nunca puesta en marcha, con una excepción extraordinariamente potente, y eso fruto de una decisión del Polisario en aquel entonces de bloquear el proceso de identificación mientras que no sean liberados los presos condenados por tribunales militares. Y efectivamente hay una resolución en 1996 del Consejo de Seguridad que habla de la necesidad de liberación de los presos políticos. Y es así como efectivamente el grupo de Khartoum Donet, en el que había una campaña con Amnistía Internacional, con un trabajo que hemos desarrollado en su beneficio en aquel entonces, pues tuvo ese resultado. Hay otra, durante el periodo del señor James Baker, desde 1999 hasta su salida en 2004, ese señor intentó poner claramente en las resoluciones del Consejo de Seguridad la necesidad de una cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que empezó a tener unas visitas, pero que no tuvieron ningún resultado. Y después de que se olvidaron de poner de nuevo el Comité Internacional de la Cruz Roja, el comité ha brillado después con su ausencia. La gente de la MINURSO nos dicen que ellos no tienen mandato en materia de derechos humanos para poder abarcar las cuestiones que les planteamos. Pero nosotros insistimos en el que el sistema de Naciones Unidas, uno de los pilares fundamentales son los derechos humanos. No puede haber paz sin derechos humanos, no puede haber justicia sin derechos humanos, no puede haber democracia sin derechos humanos. Y por lo tanto, mientras que una misión de Naciones Unidas y la única contemporánea que existe en el mundo no tenga competencias en materia de derechos humanos, esa misión no va a prosperar, no va a poder hacer lo que le encomendó en su momento la comunidad internacional, la realización de un referéndum de autodeterminación. Realmente lamentable escuchar esta poca cooperación, este poco interés y esta manera de silenciar continuamente al pueblo saharaui con mentiras o directamente con silencios. Recupero una pregunta de hace unos minutos del señor Casanova, que preguntaba, y ya iremos acabando con esto, y lamento cómo ha sido la sesión de accidentada, pero estamos llegando ya a la hora y algo de conexión y creemos que ya deberíamos ir dándolo por acabado. Pero esta última pregunta: ¿existen intentos de violación de derechos humanos en territorios liberados o en los campamentos de Tinduf? Señora Mar, usted mismo, si quiere responder. Obviamente no hay un lugar donde en todas partes del mundo lamentablemente hay violaciones. Ciertas violaciones, como lo dijo el señor Ban Ki-moon, son
y lo expresó en su último informe de la manera siguiente. Dijo, la situación catastrófica y las violaciones de derechos humanos del pueblo saharaui son la consecuencia de no poder gozar de sus recursos naturales al oeste del muro. Por lo tanto, esas violaciones de los derechos humanos, de los derechos civiles, económicos, culturales, tienen que ver con los recursos, y los recursos están, hay un expolio de manera descarada por la Unión Europea con Marruecos para mantener esa ocupación. Esto primero. Segundo, los diferentes casos que ha habido, y son muy minoritarios, porque a nosotros como Organización de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguimos muy cerca toda la situación de los presos liberados y de la República Árabe Saharaui Democrática. Visitamos regularmente las cárceles saharauis. Actualmente hay 53 presos de derecho común, no hay presos políticos, no hay ninguna mujer, es un caso casi único en el mundo en el que en un estado no hay mujeres detenidas. Sin embargo, queda mucho que hacer porque nosotros estamos alentando al gobierno saharaui a poder poner a disposición de los detenidos la posibilidad de hacer formaciones para poder reintegrar en la sociedad con nuevas capacidades y ser útil para él y para su entorno. Hubo unos casos en el que hemos detectado que ha habido abusos y se han resuelto, efectivamente. En este mundo, lamentablemente, no hay un país de ángeles, solamente hay una situación en la que si se conoce el caso, se investiga y se actúa en consecuencia. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, los participantes de la reunión, que queréis hacer como última pregunta. Yo creo que vamos a ir dando por finalizada esta terrible, accidentadísima sesión, por problemas técnicos, evidentemente. Agradecer muchísimo las intervenciones de la señora Galia Jimmy y de Abdeslam Omar, sus aportaciones, como ya era de esperar, iban a ser muy interesantes. Nosotros seguiremos trabajando con estas jornadas, intentando seguir visibilizando en la medida que nos sea posible un conflicto que, a pesar de que yo creo que es harto conocido en el fondo, se silencia con demasiada frecuencia. Nosotros solo tenemos un deseo, y es un deseo que compartiremos seguramente, no, segurísimo, y es un Sahara libre y en paz. Y para ello seguiremos trabajando, insisto, en la medida que nos sea posible desde este Parlamento y con este intergrupo y los demás intergrupos del resto de la península. Agradecer, insisto, su presencia, sus aportaciones, su lucha incesante y inquebrantable, y agradecer al resto de los participantes y, bueno, volviendo a pedir disculpas por lo accidentada de la tarde. Muchas gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Gracias. Gracias. Chao.